La semana pasada vimos un paper de Alexander Pruss en el que argumentaba a favor de la tesis del finitismo causal, que es la hipótesis de que nada puede tener una historia causal infinita o de que nada puede ir precedido por un número infinito de causas, etcétera, etcétera. Entonces ahí vimos cómo Pruss lo argumentaba apelando a tres paradojas: la paradoja de la lámpara de Thomson, la paradoja Grim-Reaper y la paradoja del jugador. Y hoy quería cambiar de Alexander Pruss a Robert Kuhns, que es otro de los autores contemporáneos que más ha defendido esta idea del finitismo causal y lo ha defendido utilizando paradojas y tal, que es Robert Kuhns, otro crack de la filosofía contemporánea. Esto lo hace en este paper publicado en la revista Nous del 2014, titulado A New Kalam Argument, Revenge of the Grim Reaper. Un nuevo argumento Kalam, la venganza de los Grim Reaper. Si alguien tiene la oportunidad de leer el paper, que lo lea. Yo lo que voy a hacer va a ser utilizar una variación de la paradoja Grim-Reaper que no es exactamente la que sale en este paper, pero es la manera en la que yo le he visto a él explicar el paper de un modo que se entiende un poquito mejor, porque aquí en este artículo digamos que se pone un poquito muy formal y es un poco complicado de seguir. El setup, el escenario con el que hace su variación de la paradoja Grim-Reaper no es, digamos, el más claro o el más fácil de visualizar posible, pero en cambio yo sí que le he visto defender en entrevistas, debates, etcétera, otra versión, otra variación un poco distinta, que sí que es mucho más sencilla de entender de qué va y entender dónde está el problema y dónde está el núcleo del argumento. Eso es lo que os voy a explicar hoy. ¿Y si explicas el texto mientras cantas una canción con tu guitarra? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Bailo también? Entonces vamos a partir otra vez de la paradoja Grim-Reaper porque es como el contexto de la discusión. Hagamos un poco de memoria. ¿De qué iba la paradoja Grim-Reaper? Tenemos a Fred, que está vivo a las 10, pero entre las 10 y las 10:30 hay un número infinito de Grim-Reapers, cada uno con la misión de, cuando llega su momento, comprobar si Fred está vivo y si Fred está vivo, matarlo. Y están dispuestos de la siguiente manera. El último está a las 10:30, el anterior a las 10:15, el anterior a las 10:07,5, etcétera, 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 así cada vez más comprimidos, un número infinito, de manera que tienes un último Grim Reaper a las 10:30, pero no tienes ningún primer Grim Reaper, sino que hay infinitos. La paradoja, ¿dónde está? En que tú te preguntas, a las 11, cuando termina todo este proceso, ¿cómo está Fred? ¿Está vivo o está muerto? ¿Sobrevive Fred a este proceso? Y ciertamente la respuesta clarísima es que no, Fred no puede sobrevivir a este proceso, no puede sobrevivir a un número infinito de Grim Reapers. Si llegara vivo a las 11, significa que estaba vivo a las 10:30 y entonces, por la definición que hemos dado de Grim Reaper y de todo el escenario, el Grim Reaper de las 10:30 sería el que lo habría matado. Por tanto, Fred está muerto a las 11, no puede sobrevivir. ¿Cuál es el problema? Que tú puedes demostrar que no hay ningún Grim Reaper que lo haya podido matar, porque para cualquier Grim Reaper se puede demostrar que ese no ha sido. Supongamos que lo mata el Grim Reaper de las 10:30. Si lo mata el Grim Reaper de las 10:30 significa que Fred estaba vivo a las 10:30, pero si estaba vivo a las 10:30, entonces también estaba vivo a las 10:15. Con lo cual lo habría matado el de las 10:15, por tanto no lo puede matar el de las 10:30. ¿Qué pasa? Repites el mismo razonamiento con el de las 10:15. Si Fred llega vivo a las 10:15 es que estaba vivo a las 10:07,5, por tanto no lo habría matado el de las 10:15 sino el de las 10:07,5. Y esto se puede generalizar para todos los Grim Reapers, de modo que no hay ningún Grim Reaper que pueda matar a Fred. Por tanto, obtenemos una contradicción. Fred tiene que estar muerto porque no puede sobrevivir a un número infinito de Grim Reapers, pero Fred no puede estar muerto, porque no hay ningún Grim Reaper concreto que sea el que lo mate. Como tenemos una contradicción, sabemos que todo este escenario es imposible, por tanto tenemos que negar alguno de los presupuestos que ha entrado en juego en la paradoja. Y el que niega Alexander Pruss es el presupuesto de que algo puede ser efecto de un número infinito de causas, o puede ir precedido por un número infinito de causas, o puede tener una historia causal infinita. Es decir, Alexander Pruss lo que hace para solucionar la paradoja es traer a colación la tesis del finitismo causal. Si aceptamos el finitismo causal, pues la paradoja la resolvemos porque podemos explicar por qué es paradójica y por qué es imposible. Como la paradoja está suponiendo algo que es metafísicamente imposible, entonces obviamente te van a salir resultados paradójicos. ¿Cuál es, digamos, el problema entre comillas? Que esta no es la única manera de resolver la paradoja. Uno también puede resolver la paradoja, por ejemplo, sí, aceptando el finitismo causal, que nada puede ir precedido por un número infinito de causas, pero también diciendo que el tiempo es discreto y que por tanto no se puede dividir infinitamente y no puedes
es meter dentro de un segmento finito de tiempo un número infinito de operaciones o de sustancias o de cosas o de eventos o de lo que sea. Esa es otra manera alternativa de resolver la paradoja. O incluso uno puede decir que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz o que cualquier otra medida que a uno se le ocurra, ¿sí? Es decir, hay otras maneras de resolver la paradoja. Si os acordáis, esto no es un problema para Proust, porque Proust lo que hace no es centrarse en una única paradoja, sino traer a colación muchas más. Hay algunas paradojas, sí, como esta Grim Reaper y la de la lámpara de Thomson, que se pueden resolver, por ejemplo, diciendo que el tiempo es discreto, pero hay otras paradojas, como la que vimos del mentiroso, y muchas otras que Proust trata en su libro, que no se pueden resolver apelando a que el tiempo es discreto, y que si uno las quiere resolver de una manera distinta a la del finitismo causal, entonces tiene que multiplicar sus hipótesis metafísicas. Y por tanto lo que Proust dice es que, como el finitismo causal sirve para resolver de un plumazo tantas paradojas distintas, lo mejor es resolverlas todas apelando a un único principio metafísico, que es el del finitismo causal, que no resolviendo estas con esta hipótesis, estas otras con esta otra hipótesis, aquellas de más allá con otra tercera hipótesis, etc. Entonces, esto, que la paradoja Grim Reaper admita otras soluciones, no es un problema para Alexander Proust, porque él precisamente su argumento no lo basa en una única paradoja, sino en muchas más. Pero entonces, ¿qué hace, digamos, Kunz? ¿Qué va a hacer Kunz? Bueno, va a ofrecer una variación de la paradoja Grim Reaper que de algún modo evite estas soluciones alternativas. Va a ser una paradoja que no se va a poder resolver apelando a que el tiempo es discreto o apelando a que no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz, etc., y que por tanto será mucho más directa en cuanto a la conclusión del finitismo causal se refiere. Y en concreto, en cuanto a que hay que concluir en la finitud del tiempo, porque veréis que uno de los presupuestos en la nueva paradoja es que el tiempo es infinito y como eso lleva a una contradicción, y ese es el presupuesto más débil de todo el escenario, el que hay que rechazar es ese. Entonces, vamos allá. Y todo esto, perdón, es en el contexto del argumento Kalam, aunque es independiente del argumento Kalam. O sea, uno puede aceptar todos estos argumentos y entonces tiene consecuencias muy interesantes como el finitismo causal, entonces sabe que los regresos causales infinitos son imposibles, o sabe que el tiempo tiene que ser finito en el pasado, que tiene que haber tenido un comienzo, pero eso no tiene por qué necesariamente llevarle a uno al teísmo, a un tipo de teísmo concreto, etcétera, etcétera. Pero sí que hay que reconocer que estos argumentos, y en concreto esta nueva variación de la paradoja que Kunz ofrece, se pueden utilizar en el contexto del argumento Kalam, y de hecho Kunz la utiliza en apoyo de la segunda premisa del Kalam, que es, como ya sabéis todos, el universo empezó a existir. Kunz lo que plantea es, vamos a imaginar la siguiente situación, vamos a coger el número infinito de Grim Reapers y vamos a sacarlos de un segmento finito de tiempo. No los vamos a meter en un segmento finito de tiempo, sino que vamos a extenderlos infinitamente hacia el pasado en toda la línea temporal, en un pasado infinito. De manera que vamos a tener el Grim Reaper número 1 en el año 1 a.C., el Grim Reaper número 2 en el año 2 a.C., el 3 en el 3 a.C., el 4 en el 4 a.C., etcétera, 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 en un pasado infinito sin comienzo. ¿Cuál es aquí la misión de cada Grim Reaper? Cada Grim Reaper va a recibir un papel de su predecesor. Si el papel está en blanco, escribe su número. Si el papel ya tiene algún número escrito, simplemente lo pasa al siguiente. ¿Cuál es la paradoja? ¿Dónde está la paradoja? Pues obtenemos una paradoja muy similar a la anterior. ¿El papel llega en blanco al año 0? No puede llegar en blanco al año 0, no puede atravesar un número infinito de Grim Reapers y llegar en blanco al año 0. Si llegara en blanco al año 0, significa que estaba en blanco en el año 1 y entonces el Grim Reaper número 1 habría escrito su número. Pero ahora preguntémonos qué número va a haber en el papel. Y la respuesta es que no puede haber ningún número en el papel, porque para cualquier número que postulemos se puede demostrar que ese no ha sido. Supongamos que es el número 1043, el primer número que me ha venido a la cabeza. No intentéis buscar ningún tipo de significado porque no lo tiene, y si lo tiene seguramente será algo subconsciente muy turbio. Supongamos que es el número 1043. Bueno, si es el número 1043, significa que al Grim Reaper número 1043 le llegó el papel en blanco y por tanto escribió su número. Pero si le llegó en blanco al 1043, también estaba en blanco en el 1044.
Y si estaba en blanco en el 1044 habría escrito su número y no lo habría podido escribir el 1043. Pero si le llega en blanco al 1044 y el 1044 escribe su número, es que le llegó también en blanco al 1045 y entonces el 1045 habría escrito su número y no lo habría podido escribir el 1044. Se ve, ¿no? Es lo mismo de antes, para todo número podemos demostrar que ese número no puede ser. Ergo, tenemos de nuevo una contradicción. El papel no puede no tener ningún número en el año 0 y el papel no puede tener ningún número en el año 0. No puede no haber ningún número y no puede haber ningún número. ¿Vale? Contradicción. ¿Qué es lo que Kunz plantea? Bueno, pues vamos a ver cuáles son los presupuestos de esta nueva versión de la paradoja, que por cierto no he pensado en decirlo, él lo llama la paradoja Grimm-Messenger. Básicamente hay tres presupuestos. Si leéis el paper, él discute uno más, en el que no me voy a meter porque es un poco complejo, pero básicamente son tres presupuestos. Que hay un pasado infinito, que el parche, que quiere decir el escenario de uno o dos Grim Reapers es posible, y alguna versión del Patchwork Principle, de un principio de patchwork, como por ejemplo el de David Lewis, que es un filósofo ateo. El Patchwork Principle lo que te dice es que si tú tienes un marco espaciotemporal posible y un parche es un escenario posible, algo posible, la descripción de una acción, de un evento, de lo que sea, pero que sea posible. Entonces, el Patchwork Principle lo que te dice es que si tú tienes un marco espaciotemporal posible y un parche o un conjunto de parches posibles, entonces también es posible reorganizar todos esos parches en ese marco de la manera que uno quiera. Por ejemplo, algo súper típico. Lo que Kunz dice es que es un principio que utilizamos todos de manera implícita en nuestros razonamientos modales. Por ejemplo, yo he ido a mi universidad en autobús y llego en 15 minutos. Entonces yo sé que es posible llegar de mi casa a la universidad en autobús en 15 minutos. Y luego, una vez de la universidad a casa de mis padres, he ido en tren en 40 minutos, pongamos. Es decir, también sé que es posible ir de la universidad a casa de mis padres en 40 minutos en tren. Estos son dos parches. Pues si yo tengo 55 minutos, sé, utilizando el Patchwork Principle, como sé que ir de mi casa a la universidad es posible en 15 minutos y de la universidad a casa de mis padres en 40, como sé que estas dos cosas son posibles y sé que tengo 55 minutos, puedo saber también por el Patchwork Principle que es posible ir en 55 minutos de mi casa a la universidad y a casa de mis padres. Es decir, es un principio que utilizamos nosotros continuamente a la hora de saber qué cosas son posibles. Porque muchas veces pues, hay cosas que pensamos que son posibles hacerlas, pero que nosotros no hemos hecho, pero sabemos que son posibles porque hemos hecho, digamos, las distintas cosas que tienen que ver en este escenario más amplio. Entonces, si tú tienes el Patchwork Principle y sabes que el escenario de un Grim Reaper recibiendo un papel, mirando si está en blanco y escribiendo su número si está en blanco o pasándolo al siguiente si está escrito, es posible, y además sabes que es posible un pasado infinito, pues puedes multiplicar estos parches individuales de Grim Reaper infinitamente para meterlos en ese marco espaciotemporal que tú tienes por hipótesis. Como en la paradoja Grim Reaper entran en juego estos tres presupuestos y se deriva una contradicción, es una reducción al absurdo de alguno de estos presupuestos. Pero la pregunta es, ¿cuál negamos? Uno podría negar pues, que el parche de uno o dos Grim Reapers sea posible, pero esto es muy contraintuitivo, porque parece perfectamente posible el escenario de un Grim Reaper recibiendo un papel, mirando si está en blanco, y si está en blanco, escribir el número, y si no está en blanco, pasarlo al siguiente y ya está. Eso parece perfectamente posible, no hay ahí nada que nos chirríe como que tiene que ser metafísicamente imposible o lo que sea. Por tanto, ese no es un presupuesto que tenga mucho sentido negar, a menos que uno quiera simplemente escapar de la paradoja ad hoc y ya está. El Patchwork Principle tampoco tiene mucho sentido negarlo porque realmente es un principio muy básico en nuestros razonamientos modales. Es lo que os decía, si negamos el Patchwork Principle, eso nos lleva a un escepticismo modal total, a ser escéptico de todas las posibilidades, porque entonces no podrías hacer planes, ¿no? No podrías planear ir de A a B y luego a C si nunca has hecho eso y simplemente has ido de A a B un día y otro día distinto has ido de B a C. Por tanto,
realmente no conviene negar el Patchwork Principle. Es muy intuitivo, lo presuponemos en todos los razonamientos modales y parece que sin el Patchwork Principle no podríamos parchear diferentes posibilidades que yo he experimentado individualmente o que sé que son posibles de manera independiente, no podría unirlas para hacer planes como de conjunto, ¿no? Por tanto, el Patchwork Principle no sale a cuenta tampoco negarlo. El precio de negar el Patchwork Principle es demasiado alto. Que queda la hipótesis, el supuesto de que el pasado es infinito. Como la unión de estos tres presupuestos lleva a una contradicción y el presupuesto más débil es el del pasado infinito, lo más razonable es dejar que caiga el supuesto, la hipótesis del pasado infinito. Lo más probable es que la situación paradójica, lo paradójico, se esté generando porque precisamente es metafísicamente imposible que el pasado sea infinito, o es metafísicamente imposible que haya regresos causales infinitos. Lo cual nos lleva, por último, a el argumento, ¿no?, que podríamos sacar de todo esto. Primera premisa: si el pasado es infinito o si el finitismo causal no es verdad, el escenario Green-Messenger es posible. Y esto lo hemos argumentado por el Patchwork Principle, porque tú tienes el Patchwork Principle, tienes un marco espacio-temporal infinito y tienes un parche posible que simplemente lo vas repitiendo y multiplicando hasta llenar todo ese marco espacio-temporal que, por hipótesis, es posible. Por tanto, si el pasado es infinito, este escenario es posible. Segunda premisa: el escenario Green-Messenger no es posible, es imposible. ¿Por qué? Porque nos lleva a una contradicción. Ergo, por modus tollens, el pasado no es infinito. O, ergo, el finitismo causal es verdad. Esta paradoja me gusta especialmente porque es como otra vuelta de tuerca más a todo lo que ha ido argumentando Proust. Y además es invulnerable a las objeciones esas que decíamos de que, bueno, esta paradoja Green-Reaper se podría solucionar de otras maneras y tal. No, aquí directamente hemos derivado una contradicción del supuesto de un pasado infinito o del supuesto de un regreso causal infinito. Es una reducción al absurdo en toda regla, me parece a mí. Un argumento muy poderoso a mi juicio para aceptar el finitismo causal. Bona nit y que vaya bien.